La idea principal del sociólogo es modificar la teoría mecánica del comportamiento organizacional y sustituirlo por uno que considera los sentimientos, las actitudes y los aspectos motivacionales del recurso humano. Todo ello es conocido como la teoría de las relaciones humanas o la escuela humanista de la administración. Elton Mayo era de la religión cristiana y todos sus trabajos se iniciaron aplicándose en las iglesias y posteriormente fueron aplicados en los hogares y también en los trabajos. Elton Mayo afirmaba que el hombre no es una máquina como es considerado en otras teorías administrativas. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar entonces de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas. Elton Mayo nació en Australia en el año 1880, siendo un sociólogo industrial especializado en la teoría organizacional y las relaciones humanas. Él estudió medicina en la Universidad de Adelaida, Australia. Luego, en 1907, regresa a la universidad para estudiar psicología y filosofía. Se graduó con honores y luego fue profesor de filosofía en la Universidad de Queensland. Más tarde fue profesor en Norteamérica en la Universidad de Pensilvania y en la Harvard Business School. Sería justamente en Harvard, en el Departamento de Investigación Industrial que creó, en donde profundizaría sus estudios en el comportamiento del trabajador. Su interés primordial fue estudiar los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. En 1927, en Western Electric Company, Elton Mayo, profesor de la Universidad de Harvard, y sus colaboradores realizaron estudios en la planta de Hawthorne, cerca de Chicago, acerca del impacto que puede tener las características físicas del ambiente de trabajo en el colaborador. Así se iniciaron una serie de experimentos y estudios que se prolongarían hasta 1932. Los resultados de los estudios de Hawthorne sorprendieron por igual a los investigadores y a los gerentes de la planta. Encontraron que las condiciones sociopsicológicas del ambiente laboral podían tener mucho más importancia potencial que las condiciones físicas. En los primeros estudios, los investigadores dividieron al personal en grupos experimentales que fueron sometidos a cambios deliberados de iluminación y en grupos de control, cuya iluminación permanecía constante durante los experimentos. Los resultados fueron ambiguos. Cuando se incrementaba la iluminación en los grupos experimentales, la productividad tendía a incrementarse según lo previsto, aunque los aumentos no eran uniformes. Pero la productividad tendía a seguir incrementándose cuando empeoraba las condiciones de iluminación. Y para complicar aún más las cosas, la producción de los grupos de control también tendían a mejorar, pese a que no se había hecho ningún cambio en la iluminación de estos grupos. Era evidente que alguna otra cosa, además de la iluminación, estaba influyendo en el desempeño de los trabajadores. En un nuevo experimento, un pequeño grupo de trabajadores fue puesto en un cuarto separado y se manipuló algunas variables. Se aumentaron los sueldos, se introdujeron periodos de descanso de diversa duración, la jornada y la semana laboral fueron acortadas. Los investigadores que ahora fingían ser supervisores también permitieron a los grupos escoger sus periodos de descanso y opinar en otros cambios propuestos. De nuevo, los resultados fueron ambiguos. El desempeño tendía a aumentar con el tiempo, pero crecía y disminuía de manera no uniforme. En estos experimentos y en otros posteriores, Mayo y sus colegas decidieron que los incentivos económicos, cuando se ofrecían, no eran la causa de los incrementos de la productividad. Pensaban que una compleja cadena de actitudes había afectado esos aumentos. Como habían sido seleccionados para recibir atención especial, los grupos experimentales y de control adquirieron una motivación grupal que los motivaba para mejorar su desempeño en el trabajo. La simpática supervisión había reforzado aún más la intensidad de la motivación.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que los empleados pondrían más empeño en el trabajo si piensan que la gerencia se interesa por su bienestar y los supervisores les prestan mayor atención especial. Este fenómeno recibió después el nombre del efecto Hofstede. Los investigadores también concluyeron que los grupos informales de trabajo en el ambiente social del personal también tienen gran influencia en la productividad. Muchos de los empleados consideraban su trabajo como aburrido y sin sentido, pero sus relaciones de amistad con los compañeros de trabajo le daban un poco más de sentido a su vida laboral. Las conclusiones de Mayo fueron que la conducta y los sentimientos estaban relacionados muy de cerca, que las influencias del grupo afectaban de manera significativa el comportamiento individual, que las normas de grupo establecían la productividad individual del trabajador y que el dinero era un factor menos importante para determinar la productividad que los sentimientos y la seguridad de grupo. Estas conclusiones llevaron a un nuevo enfoque humano en el funcionamiento de las organizaciones y el logro de sus metas. Mayo y los teóricos de las relaciones humanas introdujeron el concepto de hombre social, motivado por el deseo de establecer relaciones con los demás. Algunos estudiosos de la conducta, entre ellos Maslow y McGregor, sostuvieron que el concepto de hombre que se autorrealiza explica de mejor manera la motivación del hombre. Entonces, podríamos resumir los grandes aportes de Elton Mayo en los siguientes puntos. En primer lugar, él consideraba que la productividad del trabajador dependía de su capacidad fisiológica. Sin embargo, también dependía de las normas sociales y de la expectativa que lo rodeaba. En segundo lugar, él consideraba que el comportamiento del individuo se apoya totalmente en el comportamiento de grupo. En tercer lugar, Elton Mayo notó que los trabajadores que producían por encima o por debajo de las normas sociales perdían el respeto de sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, su rendimiento estaba influenciado por estándares sociales. En cuarto lugar, las empresas pasaron a ser una organización social integrada por grupos sociales informales, los cuales muchas veces no encajan en la estructura organizacional formal de la empresa. En quinto lugar, Elton Mayo consideró que se debe tomar en cuenta al trabajador en la toma de decisiones, principalmente porque eso afectaba sus relaciones humanas. En sexto lugar, Elton Mayo consideró que a mayor interacción del trabajador, mayor será su productividad. En séptimo lugar, a través de su experimento, él notó que todo cambio en la organización va a afectar el rendimiento del trabajador. Y en último lugar, él consideró que todo trabajador feliz va a ser mucho más productivo en la empresa. Elton Mayo murió en el año 1949. Entonces, Andrés, ahora existe en la actualidad todo un tema de lo que se llama la felicitología, que es el estudio de la felicidad, y está basado en la escuela de Elton Mayo, precisamente. En Harvard hay lo que llamarían un gurú, ¿cierto? Un gurú de la felicitología, se llama Al Ben Shahar. Sería bueno, ya que Al Ben Shahar está basándose realmente en la escuela de Elton Mayo, a ver cómo trae al presente, al momento actual y al sistema empresarial actual, cómo se debe hacer es decir, cómo se puede llegar a satisfacer las necesidades de todos los stakeholders, empezando por la de los empleados, y que sirva para también darle felicidad tanto en la empresa como, o sea, en su tema laboral, porque si te fijas, uno se la pasa más en el trabajo muchas veces que en la misma casa, ¿no? Es que se vuelve el trabajo la segunda casa, o la primera casa más bien. Sí, eso pasa. Entonces, esa sería, digamos, vamos a traer mañana un modelo, el modelo de la felicitología de Tal Ben Shahar. Se puede ser interesante. O sea, ¿pero lo va a traer usted o nosotros tenemos que traerle qué es?
Bueno, sería bueno que investigaran. Si quieren, pues hagamos eso. A ver, si quieres, hagamos eso. ¿No me puede escribir el nombre por el grupo? O sea, Sí. o sea, como dejar el trabajo como por el grupo, investigar. Pues así no tenga nota, pero pues No, no, está bien, listo, hagámoslo así. para saber uno qué hacer y saber cómo se llama. Es que a veces uno, así que tienen el nombre raro, es más difícil de encontrar. Sí. Listo. Bueno, listo. Entonces ya estoy terminando de escribirte ahí. A la edad de 69 años. Sin embargo, sus estudios son de gran vigencia actualmente, principalmente en el análisis de los individuos, de los grupos, de las organizaciones y de las comunidades. Pues bien, amigos, esta es la vida de Elton Mayo y sus grandes aportes. Recuerda visitar nuestras redes sociales, suscríbete al canal. Soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa. Bueno, listo. Entonces, y ahí está el otro que tienen que ver, que tienes que ver ahorita más tardecito, ahorita, bueno. O sea, el Este de primero, aquí arriba. listo. ¿A ese es el que hay que sacarle resumen? A, ¿O a cuál de los dos? a los dos hay que sacarle resumen. Listo, Este ya profe. lo acabamos de ver. Profe, una preguntita. ¿Nosotros cuántas clases más nos faltan de esta materia? De esta materia vamos en la novena clase, es decir, nos faltan 11 clases. Ah, ok. Es que no sé si se me hace la anterior, fue como más cortica, ¿sí? Lo que pasa es que de pronto fue más continua, ¿cierto? Hmm, Entonces se hizo como más rápida, pero la realidad es que son las mismas 20 sesiones. Ah, ok. Es que en este tiempo hemos como tenido varios días de descanso y todo, Es- con Semana Santa y todo eso, ¿no? Mira, él es el profesor Tal Ben Shahar, que es el que habla precisamente sobre la ciencia de la felicidad. Sí, señor. ¿Y la universidad no ha dicho nada de volver a clases ni nada de eso, profe? ¿Perdón? ¿La universidad no ha dicho nada de volver a clases otra vez? Estaban hablando de que para julio, vamos a ver si eso se da o no se da, dependiendo cómo se dé el tema precisamente de la, de la dispersión o control de la pandemia, porque si se dispara ahorita, por ejemplo, genera otro pánico y va a cerrarse hasta agosto o hasta septiembre. Entonces, la Porque cosa es, no está fácil. yo en estos días he salido Sí, y yo noto que hay harta gente. En sí las calles hay mucha gente. hay mucha gente y ojalá estuvieran, como dicen, protegidos. Hay mucha gente que ni siquiera sale protegida, ¿no? Mm, sí, sí, señor. Eso también hay mucha gente que sale sin tapabocas, sin nada. Sí.
Bueno, listos. Entonces, ya ahí está la tarea, ¿ya la viste? Sí, señor. En WhatsApp, ¿sí? Sí, en WhatsApp. Sí, sí, señor. Ahí me llegó el mensaje. Ok, entonces...